Yo me llamo Felipe Moore. ¿Está bien ahí? Ya. Yo me llamo Felipe Moore y estoy aquí de visita con mi esposa. Hemos conocido a hermano Juan y hermana Rebeca y a sus hijos, por supuesto, por muchos años. Y queríamos venir acá. Estamos celebrando nuestro aniversario de bodas, número 27. Así que dijimos, ¿dónde vamos a ir? Vamos a Texas. Nosotros vivimos en North Carolina, así que bastante lejos de aquí. Pero es un placer estar con ustedes y conocerles a todos. Espero conocer más a algunos que solamente saludé, conocerles un poquito mejor. El propósito este día, esta tarde, casi es tarde, no, todavía no, es de hacer una pequeña enseñanza para personas que son salvas. Hace un rato estábamos predicando el Evangelio para personas que no son salvas, para que crean en el Señor Jesucristo, y también más tarde vamos a hacer lo mismo. Pero el deseo ahora en entremedio es de mirar algunas verdades de la Biblia que nos pueden ayudar en la vida cristiana. Porque a veces es difícil la vida cristiana, ¿cierto? No es fácil. Pero gracias al Señor tenemos mucho para animarnos en las Escrituras, para seguir al Señor Jesús, quien murió por salvarnos. Así que vamos a leer 4 diferentes pasajes. Ahora, es como 1 o 2 versículos cada uno, así que no se preocupen, no vamos a estar leyendo todo el día. Pero vamos a leer en Juan capítulo 15 primero. Juan capítulo 15, el Evangelio según San Juan capítulo 15. Y quiero leer con ustedes un versículo solamente, el versículo número 9. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Vamos al libro de los Hechos, un poquito más adelante, a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 y versículo número 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora vamos, por favor, al libro de Colosenses. Colosenses viene después de Filipenses, capítulo número 4. Colosenses, capítulo número 4. Y leamos, por favor, el versículo número 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y la última lectura, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Y leamos el versículo número 16, el último versículo del capítulo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra a nuestro bien. Ahora, yo no sé cuántos años ustedes han sido salvos. Yo pienso que hay una variedad de eso. Quizás algunos son muy jóvenes en Cristo. Son salvos por un poquito tiempo. Qué maravilla, qué alegría que haya personas que han hace poco creído en el Señor Jesucristo. Y quizás usted tiene muchos años ya salvo y tratando de seguir al Señor como un creyente en el Señor Jesucristo. Pero no importa si usted es una persona recién salva, un bebé en Cristo, como se llama en las Escrituras, o si es alguien que ya es un adulto maduro en las cosas espirituales. A cada uno de nosotros a veces nos dan ganas de darnos por vencido, de rendirnos de la vida cristiana. Ya, estoy cansado, estoy, no por decir hastiado, pero estoy cansado de tratar de vivir en esta vida cristiana. Y a veces algunas personas se rinden. A veces nos sentimos cargados de las cargas de la vida, ¿cierto? Abrumados con las responsabilidades que tenemos en nuestras vidas. A lo mejor alguien está sufriendo o algún familiar sufriendo de problemas de salud. Y si usted siente una carga así, muchas veces personas tienen problemas económicos. Eso es muy común. Y nos sentimos con esa carga. A veces aún cosas emocionales en nuestra vida.
y aún a veces las responsabilidades que sentimos en el sentido espiritual. Las responsabilidades que tenemos, por ejemplo, en la congregación aquí o en otro lugar, uno a veces se puede sentir con tanta carga que le dan ganas de ya dejarlo todo atrás y darse por vencido. A veces es el temor del futuro. Eso nos asusta. ¿Qué va a pasar? O a veces tenemos remordimiento por las acciones del pasado. Lo que pasó en el pasado me pesa, me carga. Y sabemos que todos a veces sentimos un fracaso personal, quizás, no sé, no hemos alcanzado nuestros sueños o el plan de vida que teníamos no está donde pensamos que estaría en este momento. A veces saben que uno puede sentir una vida espiritual muy vacía. Una persona puede sentirse así. Y como que sigo adelante nomás por inercia, en vez de realmente estar motivados por las cosas del Señor. A veces una persona que es creyente puede sentir que el pecado está en mi vida y como que no tengo poder sobre ese pecado. Esa es una realidad que a veces nos podemos sentir así. Estamos viviendo una vida carnal. A veces nos podemos sentir así. Así que a veces las personas se quieren escapar, quieren rendirse, quieren salirse, alejarse de lo conocido. Es fácil desanimarnos. Pero ahora que tenemos eso establecido, tenemos que darnos cuenta de algo. En realidad es una cosa muy importante entender que somos débiles. Tenemos debilidades, ¿cierto? A veces es difícil aceptar eso, porque queremos presentarnos como que somos fuertes, ¿cierto? Nosotros queremos ser fuertes en los ojos de otros. Yo me acuerdo de un hombre en la Biblia que se llama Pablo, que escribió muchos de los libros de la Biblia. Es un gigante de la fe, lo miraríamos así nosotros, ¿cierto? Pablo, un gigante de la fe, destacado por su coraje en situaciones muy, muy tenebrosas, con mucho temor. Sin embargo, Pablo, muy consciente de su debilidad, él escribió muchos libros de la Biblia y la palabra débil aparece en sus escritos por lo menos como 35 veces. Acerca de debilidad, sentirse débil. En 1 Corintios capítulo 2, él dijo esto: cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, estuve con vosotros con debilidad, con mucho temor y con temblor. Imagínense, Pablo mismo, el gran gigante de la fe, dijo que él estaba entre vosotros con debilidad, mucho temor y con temblor. Imagínense, Pablo dijo eso. Pero ¿sabe que Pablo se dio cuenta de algo? En el medio de su debilidad, él aprendió algo muy hermoso, muy importante. Y esto lo expresó él en 1 Corintios 12, versículo 10. Y esto fue lo que dijo: por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Escuchen eso otra vez. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y escuchen esto: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué les parece? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. De lo que Pablo se dio cuenta es que no importaba si él era débil o fuerte. Lo que importaba era la confianza que él tenía en una persona que nosotros sabemos es fuerte, más fuerte que todos, en el Señor Jesucristo. Así que por eso Pablo escribió en ese mismo capítulo, 2 Corintios 12, 9, dijo: bástate mi gracia porque mi poder, esto es el Señor Jesús hablando, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Entienden? Usted se siente débil quizás, yo sí, yo me siento débil. Pero mi poder, el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad, porque ahí es cuando sale la fuerza del Señor y no la fuerza mía. Eso es tan importante para el creyente entender, que no es mi fuerza, no es como me siento yo que me hace poder continuar en la vida del creyente siguiendo al Señor, obedeciendo su palabra. No es mi fuerza, es el poder de Dios.
Es el poder de Él. Y el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. Porque no hay nada más lindo para el Señor que ver a una persona débil, que el mundo lo mira como débil, siguiendo las cosas del Señor por la fuerza que tiene, por la fuerza de Él, no la fuerza mía. Así que Pablo, él entendió esto, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ahora una pregunta para nosotros. ¿Sentimos nosotros la presencia y la gracia del Señor en nuestras vidas como debemos? ¿Nos damos cuenta de que este poder está en Él y no en nosotros? ¿O tratamos nosotros de vivir nuestras vidas para el Señor en un sentido en el poder de la carne, en el poder de mí mismo? ¿Saben que es posible que una persona haga eso? Que viva una vida haciendo las acciones necesarias para verse muy espiritual, pero viviendo en el poder de la carne y no viviendo en el poder del Espíritu, en el poder de Dios. Así que nosotros leímos unas palabras aquí, una palabra que se repite varias veces, aunque es un poquito diferente. Voy a mostrarles la diferencia. En estos cuatro pasajes que leímos, nos vamos a enfocar en una palabra que es permanecer. Ahora se traduce permanecer 2 veces y otra vez se traduce perseverar y después hay una palabra un poquito diferente que es persistir. Pero ustedes entienden, es la misma idea. Permanecer, perseverar, persistir. Y cada uno nos exhorta a nosotros como creyentes a seguir al Señor y a no darnos por vencido, a seguir adelante, a pararnos firmes en el fundamento que es el Señor Jesucristo. Y después avanzar en nuestra vida para el Señor. Esas palabras tienen esos significados. Yo miré esa palabra en el original, en el griego, y trataba de entender un poquito de estas palabras. Y veo que en un contexto son yo me paro firme y no me muevo. Cuando me atacan los dardos del maligno, del diablo, yo me mantengo firme. No por mi fuerza, sino por la fuerza del fundamento en que yo me paro, que es la roca, el Señor Jesucristo. Pero también hay otro contexto en estas palabras. Y eso es de no solamente estar firme y no caer, pero también de avanzar. En el inglés, si usted mirara estas palabras, vería que todas se traducen continúa. Continúa, es decir, que haya movimiento hacia adelante en las cosas del Señor. No por mi fuerza, pero por la fuerza de Él. Así que quiero examinar en realidad que estos 4 temas, y quiero hacer 4 preguntas que se me vienen a la mente cuando pienso en estas palabras. Primero leímos en Juan capítulo 15, versículo 9, acerca de permanecer. Y decía que tenemos que permanecer en el amor. Permanecer en el amor. Ahora, la pregunta que se me viene a mí cuando leo ese versículo es, ¿a quién pertenezco? ¿De quién soy? Como creyente, ¿de quién soy? Sabemos que la respuesta es que soy del Señor Jesucristo. Así que ese es punto número 1. Después vamos a examinar en Hechos capítulo 14 acerca de permanecer en la fe. Permanecer en la fe. Así que ahora la pregunta que me hago yo es, ¿en quién confío? Primero pregunto a quién pertenezco. Y ahora pregunto, ¿en quién confío en mi vida espiritual? Después vamos a leer de perseverar en la oración. Y ahora la pregunta que me hago yo es, ¿quién me oye? ¿Quién me escucha? Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y el último punto es de persistir, un poquito diferente la palabra, persistir en la doctrina, la enseñanza. Y la pregunta que tengo ahí es, ¿de quién aprendo? Para poner en marcha las cosas en mi vida que son de Dios. ¿De quién aprendo? ¿Quién me va a enseñar? ¿De dónde aprendo? Así que son esas las 4 preguntas. El amor, a quién pertenezco, la fe, en quién confío, la oración, quién me oye, y la doctrina, de quién aprendo. Así que miremos primero el amor, a quién pertenezco. Cuando ahí se escriben ese versículo en Juan capítulo 15 y versículo 9, voy a volver aquí para no equivocarme, vamos a ver
que son las palabras del Señor Jesucristo. Si usted tiene una Biblia que tiene las palabras del Señor Jesús en rojo, va a ver que esas palabras están en rojo. Y el Señor Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Nosotros hablamos mucho de estar conectados estos días, ¿cierto? ¿Está conectado? Está conectado, por supuesto estamos hablando del teléfono, ahora mismo estamos conectados, ¿cierto? Con el internet, está haciendo una transmisión. Hablamos mucho de estar conectados y la tecnología de hoy nos permite conectarnos con personas que están a una distancia muy grande, físicamente hablando. Pero sabemos que la conexión es frágil. En cualquier momento, esta conexión se puede cortar. Y la persona que está conectada ya no va a poder ver lo que está ocurriendo. Y al desconectarnos, la comunicación se termina. Ahora, cuando se trata de la conexión con el Señor Jesucristo, no se puede cortar, porque somos de Él. Somos de Él. Él dijo en el versículo número 9, dijo, yo os he amado, y después dice, permaneced en mi amor. ¿De quién es el amor? Es de Él. Nosotros le amamos a Él, ¿cierto? ¿Por qué? La Biblia dice que porque Él nos amó primero. Así que nosotros estamos conectados a Él, permanecemos en Él, Él nos compró por su sangre, somos propiedad de Él. Así que por eso yo me hice esa pregunta, ¿a quién pertenezco? Yo le pertenezco a Él, al Señor Jesucristo. Y por eso estoy conectado con Él. No por mis fuerzas, no por mi espiritualidad, no por la manera en que estoy viviendo mi vida. No, mi conexión a Él es porque Él me compró a mí. Yo le pertenezco a Él y así voy a permanecer en el amor de Él. Ahora, yo hablé de la comunicación. Es posible que nosotros cortemos la comunicación, ¿cierto? Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos nuestras Biblias, que es la manera en que Dios nos habla, piensen esto, la Biblia, leer la Biblia es Dios comunicándose conmigo. La oración es yo comunicándome con Él. Y así tenemos esa comunicación. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de hacer eso? No hay esa comunicación. Es posible que la relación se enfríe un poco, ¿cierto? No es por Él, porque el amor de Él no cambió, el hecho de que Él nos compró y que le pertenecemos a Él no ha cambiado, pero es posible que haya un enfriamiento en nuestros corazones, porque no estamos comunicándonos con Él. Así que debe ser el deseo de cada creyente continuar comunicándose con su Salvador, por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra de Dios, y también por medio de juntarse con otros hermanos y venir y escuchar la palabra de Dios. Esa es una manera de comunicarse. Ahora el Señor quiere que nosotros le amemos a Él. Y Él dice eso en Juan 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera en que nosotros demostramos que amamos al Señor Jesús. Le seguimos. Hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero acordémonos, en el momento de desesperación, en un momento donde cuando nos estamos sentidos muy desanimados, acordémonos a quién pertenezco. Le pertenezco a Él y permanezco en su amor no por mis fuerzas, porque yo soy débil, pero permanezco en su amor porque Él me ama a mí y Él me compró a mí y a Él pertenezco. Ahora, la segunda pregunta es ¿en quién confío? ¿En quién confío? Y ahí viene la idea de la fe. La fe. Ahora, es muy fácil para nosotros a veces pensar que nosotros somos fuertes. He hablado antes acerca de los que pensamos que somos débiles. A veces es posible que nosotros pensemos que somos fuertes en nuestras mismas habilidades, ¿cierto? Yo tengo cierta habilidad, yo tengo ciertos dones, yo tengo ciertas cosas que me destacan y por lo tanto yo voy a seguir al Señor en mis fuerzas. Ahora nunca diríamos eso, pero la realidad es que a veces nosotros pensamos en eso.
Y por eso tenemos que darnos cuenta que nuestra habilidad de seguir al Señor no depende de nosotros y de nuestras fuerzas. Igual como Pablo decía que como él decía que su fuerza, bueno, ¿sabe qué? Voy a leerlo porque se me está olvidando exactamente lo que él dijo. Él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él se dio cuenta que no era su propia fuerza. Ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir para el Señor en nuestra fuerza. Vamos a fracasar. Va a ser imposible a largo plazo para nosotros vivir para el Señor en la fuerza nuestra. Ahora miren a Pablo. En Hechos capítulo 14, donde leímos que permaneciesen en la fe, vemos que era un tiempo muy difícil para los creyentes de esa época. Creyentes de lugares que se llaman Listra, Iconio y Antioquía. Y los judíos, los hombres religiosos, estaban muy activos. Estaban instigando a las personas a estar en contra de Pablo y de Bernabé, que estaban predicando el Evangelio. Y por fin vemos que no aguantaron más y los apedrearon y dejaron a Pablo por muerto. Dejaron a Pablo por muerto. ¿Qué pasó el próximo día? Pablo se levantó y ¿qué hizo? ¿Se escondió? ¿Se arrancó del área? No, fue y predicó el Evangelio. Llegó a Derbe y empezó a predicar otra vez. Imagínense, recién lo habían apedreado y lo habían dejado muerto. Pensaban que estaba muerto, casi muerto. Sin embargo, él se levantó y fue a predicar y otros verían eso y verían esa fe y dirían, ¿en quién confía él? Obviamente él no está confiando en sí mismo, porque una persona que le había pasado eso estaría ya escondiéndose, arrancándose, lejos de aquí. Pero no, él estaba confiado en su Señor, así que no le importaba a él lo que le pasaba. El Señor Jesús en Mateo capítulo 10 dijo que no temáis a los que matan el cuerpo. Y así era Pablo. Él no temía a los que podían matarle, porque el próximo día se para y vuelve a predicar el Evangelio. Y así viajó de lugar a lugar, exhortándole a los creyentes que permaneciesen en la fe. Y yo me hago la pregunta, ¿esa fe que tenía Pablo, esa está fuera del alcance mío? ¿Él es como un superhéroe, un superhumano de la fe, donde yo no puedo alcanzar ese nivel? No. La realidad es que la fe que tenía Pablo estaba en la misma persona que la fe suya está. Concentrado solamente en el Señor Jesús. Él simplemente permanecía en la fe. Su esperanza no estaba en el tamaño de su fe, sino estaba en el objeto de su fe, que es el Señor Jesucristo. Yo me acuerdo de una historia una vez. Había una casa que se incendió. Quizás algunas personas aquí pueden conectar con esa idea. Se incendió una casa y había un niño de 6 años que salió de su pieza y estaba encima del techo, un techo más bajo que el techo mayor. Y su padre estaba parado abajo, con los brazos extendidos, llamándole a su hijo que salte y yo te voy a pescar. Y el niño no podía ver nada, había tantas llamas, tanto humo, y él en su confusión no sabía lo que estaba pasando. Y él gritó, papi, no te puedo ver. Y el padre miró para arriba y le dijo, hijo, yo te veo a ti. Y eso es lo único que importa. Y así el niño saltó y cayó en los brazos del papá. El padre lo veía a él, aunque él no lo veía al padre. Y así la confianza que nosotros podemos tener en el Señor Jesucristo que nos ve, aún en momentos cuando nosotros nos sentimos tan débiles y no podemos verle a Él, Él nos ve a nosotros y eso nos da el coraje para enfrentar el peligro. Y así Pablo tenía esa confianza en su Señor. Y no importa que lo habían recién apedreado, él iba a ir a predicar el Evangelio. Y así debemos nosotros ser, hermanos. Permanecer, continuar siguiendo al Señor.
dándonos cuenta que es en Él que confío, no en mí mismo. Yo confío en Él y por eso yo puedo seguirle. Ahora vamos al tercer punto. Y esto habla en Colosenses capítulo 4 de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y así que me hago esa pregunta. ¿Quién me oye? ¿Quién me oye? Bueno, nosotros sabemos la respuesta. Es Dios que nos oye, ¿cierto? Hablamos con Dios cuando oramos. Así que hermanos y hermanas, ¿cómo nos va con la oración? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos, en realidad, todos los días. Hay tantas cosas por las cuales orar. Por familia, por las finanzas, por lo físico, la salud, por el futuro. Quizás usted está orando por un familiar, un hijo, una hija que no es salva, un padre, una madre. Quizás a veces podemos sentir que las oraciones suben y rebotan ahí en el cielo que estoy viendo y bajan otra vez. Nos sentimos así, ¿cierto? En Chile eso se llama el cielo raso. Yo no sé cómo se llama en otros países, pero es el ceiling. A veces sentimos que nuestras oraciones pegan y rebotan para abajo. No sentimos que nuestras oraciones están llegando al cielo. Pero mis hermanos, quiero asegurarles que Dios nos oye, aún en el momento cuando nosotros pensamos que no nos oye y no tenemos confianza, podemos seguir hablando con Él por medio de la oración, porque Él nos oye. Y yo hablé antes no solamente de la oración, nosotros comunicándonos con Él, pero Él comunicándose con nosotros por medio de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos dudas, ¿dónde debemos acudir? A esta palabra. Aquí está la enseñanza, aquí están los principios, aquí está todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual. Es mirar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, tomarla para nosotros mismos, todos los días, con el deseo de aprender más lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos. Así que quien me oye es el Señor Jesucristo. Y la última, que tiene harto que ver con lo que estábamos diciendo recién. ¿De quién aprendo? ¿Dónde voy a aprender yo lo que Dios quiere para mi vida espiritual? ¿Dónde voy a aprender? Lo voy a aprender de su palabra. Voy a estar en la compañía de personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios y pueden enseñarme. O voy a estar yo mismo leyendo la palabra de Dios y aprendiendo más por mí mismo. Ese versículo en 1 Timoteo 4 decía, ten cuidado de ti mismo en la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La idea es que uno va a entender más y más lo que Dios quiere que uno haga y así uno puede servirle. Y usted debe saber en realidad, mi hermano o mi hermana, ¿por qué hago lo que hago en mi vida espiritual? ¿Lo hago como hablamos antes, por inercia? ¿Lo hago simplemente por tradición? Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer que son simplemente por cualquier razón. Pero Dios quiere que nosotros entendamos por qué hacemos lo que hacemos. Que no debemos reemplazar verdades con tradiciones. No debemos cambiar la palabra de Dios. Sí, por supuesto, vamos a cambiar nuestros métodos a veces, ¿cierto? De alcanzar, por ejemplo, a las personas que no son salvas. Vamos a intentar diferentes métodos. Pero nunca vamos a cambiar la doctrina que nosotros hemos recibido. Porque eso es lo que es constante. Y solamente de Él debemos aprender. Y nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado. Porque hay muchas diferentes voces a nuestro alrededor. Y especialmente nosotros tenemos acceso por medio de nuestro teléfono a todas esas voces. Y esas voces pueden estarnos enseñando un poquito de verdad y un montón de confusión. Tenemos que tener mucho cuidado que nosotros lo que escuchamos como creyentes es lo que aparece realmente en las Escrituras, en la palabra de Dios. Así que es muy importante esa pregunta, ¿de quién aprendo? ¿De quién aprende usted? Yo tengo jóvenes en mi casa y a ellos les gusta mirar en YouTube y ver diferentes predicadores y a veces yo les digo, tengan mucho cuidado, no estén llevándose por personas que parecen muy populares, tienen que escuchar bien lo que están diciendo y tenemos que mirar en la palabra de Dios y asegurarnos
que realmente lo que ellos dicen encaja con lo que dice Dios. Es muy importante entender de quién aprendo. Así que mis hermanos y hermanas, busquen en la palabra de Dios la verdad. O busquen a alguien que tienen confianza, que realmente sabe la palabra de Dios y que la ha estudiado para sí y que lleva a cabo en su vida las verdades que ha aprendido y aprenda de ellos. Es decir, aprenda del Señor. Aprenda del Señor y de sus instrumentos. Así que ya veo que llegó la hora, así que voy a parar ahí. Pero quiero animarles. Si están sintiéndose como que la vida está un poquito, no sé si seguir adelante nomás. El Señor dice, permaneced, permaneced en mi amor. Y Él dice, permaneced en la fe. Él dice, perseverar en la oración. Y dice, persistir en la doctrina. ¿A quién pertenezco? ¿En quién confío? ¿Quién me oye? ¿Quién me escucha? ¿Y de quién aprendo? Espero que estos pequeños pensamientos respecto a la vida del creyente sean reales para usted, mientras usted busca seguir al Señor. Manténgase firme, manténgase parado y continúe hacia adelante en las cosas del Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el Señor Jesucristo y por su muerte en el Calvario. Te agradecemos, Padre, por nuestra vida cristiana. Pedimos que tú nos ayudes, aunque a veces queremos darnos por vencido. Pedimos, Padre, que tú nos sigas abriendo los ojos para darnos cuenta que todo nuestro poder viene de Dios. Ahora pedimos tu bendición sobre el descanso que tenemos y después el Evangelio. Ponemos todo en tus manos para que haya salvación entre nosotros y que alguien crea en el Señor Jesucristo. Te damos gracias una vez más y te agradecemos todo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.